El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Así también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos iniciando en este día el tiempo de Adviento, primer domingo de Adviento, un tiempo santo, un tiempo de gracia, un tiempo de esperanza, un tiempo de preparación. Es un itinerario, son 4 semanas las que nos distancian de la Navidad. Esta corona de Adviento que tenemos hoy aquí nos va a recordar con su luz progresivamente creciente que ya se acerca nuestro Salvador. Pero el primer domingo de Adviento es el domingo de la sorpresa, porque si te fijas bien, las lecturas son un poco extrañas, como que no coinciden con el sentimiento general. Uno está ya como un poco orientado, dirigido hacia el festejo navideño. Seguramente tu casa ya la tienes decorada, has puesto el arbolito, los foquitos, y entonces dices tú, bueno, vamos a misa. Pero te das cuenta de que hoy las lecturas no hablan nada, ni de la Virgen, ni de José, ni del nacimiento, ni de Belén, ni de los pastores, ni de la estrella, ni de nada. Más bien, los textos litúrgicos hoy hablan de conversión, purificación, rechazo del pecado, defendernos de la mundanidad, nada de vicios, dijo San Pablo, nada de comilonas, dijo San Pablo, nada de borracheras. Habla de un juicio, habla de una venida de Cristo que vendrá para juzgar a vivos y muertos. Habla de un estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en el que va a venir el Señor. Entonces dices tú, a ver, ¿qué tiene que ver estos textos con el Adviento y con la Navidad? Y entonces empezamos a entender que Adviento es un doble concepto. Adviento, la palabra Adviento significa venida, adventus en latín, venida hacia. Alguien viene hacia. Es Dios que viene hacia nosotros. Pero aquí está la sorpresa. Hay una doble venida de Jesucristo. La primera venida la ubicamos muy bien. Hecho niño, nacido bebé en el portal de Belén de María Virgen. Pero las lecturas de hoy nos hablan no de la primera venida, sino de la segunda venida. La venida de Cristo no en la humildad de un niño bebé, sino en la majestad y en la gloria del Hijo de Dios, juez de vivos y muertos, que vendrá sobre las nubes del cielo. ¿Cuándo? No sabemos. A rendir nuestra vida delante de Él y a darnos el veredicto de qué tipo de eternidad nos corresponde. A iniciar nuestra vida eterna. Es la segunda venida, también ese es el Adviento de Jesús. Y la Iglesia hoy nos pide que estemos más pendientes de la segunda venida que de la primera venida. Y que nos preparemos más y mejor para la segunda venida que para la primera venida. Que no nos fijemos tanto en la decoración exterior, sino en la preparación interior. Porque la segunda venida es importantísima. ¿Cuándo será? No sabemos. De hecho, la primera venida
está en función de la segunda venida. El primer adviento está en función del segundo adviento, del advenimiento futuro de Cristo. ¿Por qué? Porque en la primera venida, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino, primero, a romper las cadenas de mi pecado. Y segundo, a decirme por qué camino se va al cielo. Eso fue el objetivo, la misión de Jesús cuando descendió del cielo a la tierra. Romper las cadenas de mi pecado, pagar el rescate de mi vida con su sangre y decirme cómo se va al cielo. Y la segunda venida será para preguntarme si le hice caso, si seguí sus palabras, si seguí su camino, si aproveché su sangre, si me porté como Él quería que me portase, si cumplí su voluntad. Entonces la primera venida y el primer adviento y la Navidad está en función del segundo adviento, de la segunda venida, de ese encuentro con Cristo en el que voy a tener que rendir mi vida y se va a determinar mi eternidad. Por eso a nosotros se nos va a anticipar seguramente el segundo adviento. No habrá que esperar al fin del tiempo. El día de nuestra muerte será. Ahí está tu adviento. Tu adviento definitivo, tu adviento importante será ese. La venida, la visita de Cristo será esa. ¿Cómo nos estamos preparando? Esta es la cuestión, es el punto de las lecturas de hoy. Por eso importa más la preparación interior que la exterior. ¿Cuándo será eso? No sabemos. Dice Jesús, como el día de Noé, todos comían, bebían, se casaban y de repente, ¡zas!, les cayó el diluvio, se los llevó a todos. Jesús dice, llegaré como un ladrón en la noche, sin avisar, sin advertir, sin que lo notes. El día menos pensado, a la hora más inesperada, ese día nos encontramos con Cristo. Esto no es para tener miedo, simplemente es una advertencia de alguien que nos ama mucho, que nos dice, estén preparados, estén en vela y preparados. Por ejemplo, si hoy te llama el Señor a su presencia, ¿tú estás preparado? Si hoy es tu día de tu adviento, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Por eso San Pablo nos decía, a ver, cuidado, porque los vicios, las comilonas, las borracheras, las lujurias, los desenfrenos, y justamente nos lo dice la palabra de Dios en un momento en el que estamos casi entrando en este modo fácil, en el que la tendencia es el festejo, la celebración y los excesos, ¿sí o no? Estamos ya en modo posada. ¿Ya estás en modo posada? Listos y preparados para festejar, comer, beber, derrochar. Y te dice San Pablo, cuidado, estate en vela y preparado, porque el día que menos lo pienses, viene el Hijo del Hombre y tienes que rendir cuentas. Yo personalmente, como sacerdote, te confieso algo. Los pecados más graves y más feos y más dolorosos me toca confesarlos y escucharlos en Navidad. En Navidad y después de las fiestas de Navidad. Entonces uno dice, a ver, espérate. Se supone que la Navidad tiene que ser un paso salvador, purificador, que te espiritualiza, que te acerca a Dios. Bueno, resulta que pasa la Navidad, en general, nos encontramos más fríos, más lejos de Dios, con más pecados descubiertos y cometidos. Entonces, a ver, ¿realmente es el objetivo? ¿Realmente la Navidad está haciendo su efecto? ¿O realmente nos estamos sumergiendo en una idea de Navidad y de Adviento que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere? Entonces, advertencia. Claro que sí, decora, claro que sí, festeja, claro que sí, alégrate. Pero cuidado con los desenfrenos, cuidado con los excesos, porque eso no hace bien a tu alma, definitivamente no. La palabra de Dios es muy clara hoy. Estemos en vela y preparados. Y también otro punto que creo que compartes conmigo.
no se vale, no funciona los cambios de rumbo de última hora. Eso de intentar vivir de cualquier manera y al final de mi vida ya me voy a convertir, no suele funcionar. Frase de San Alfonso María de Ligorio: ¿hacia dónde caerá el árbol cuando muera? Hacia donde estuvo inclinado mientras vivía. Es muy gráfico el ejemplo. Un árbol crece inclinado hacia un lado y cuando muere cae hacia ese lado. No hay capacidad de reacción cuando la vida ya está tan hecha. Por eso, ¿qué dirección lleva tu vida? ¿Qué inclinación lleva tu vida? Reflexionemos, quizá aún estamos a tiempo de rectificar ciertas cosas, quizá aún estamos a tiempo de que este Adviento sea diferente, de que esta Navidad sea realmente como tiene que ser, como Dios quiere que sea, y no al estilo del mundo, que se nos ha metido un concepto de Navidad y de Adviento muy mundano. Bueno, se tiene que notar un cristiano convencido, un católico fiel, que es consciente y le atina al verdadero sentido del Adviento y de la Navidad. Y habrá cosas a las que tengas que decir que no. Y habrá festejos a los que tengas que decir que no. Y habrá diversiones a las que tengas que decir no. No porque yo vivo Navidad auténtica. No porque yo sí sé cuál es el sentido verdadero del Adviento y qué es lo que estamos celebrando y qué es lo que está detrás. Y sé que mi Adviento, mi segundo Adviento, mi importante Adviento puede llegar en cualquier momento. Por eso estoy en vela y preparado. Y tengo mucho cuidado con no dejarme arrastrar por las corrientes mundanas que simplemente desenfreno, festejo y tantas veces pecados y excesos. ¿Cómo se prepara entonces uno bien para vivir un buen Adviento y una buena Navidad? Atención a lo interior, no tanto a lo exterior. Atención a lo interior. Decora tu corazón, limpia tu corazón, ilumina tu corazón. Haz una buena confesión para empezar. Buen consejo, ahora que empezamos Adviento. Prepara una buena confesión, así como de todo el año. ¿Qué te parece? Y te acercas un día y haces una buena y profunda confesión. Limpia el pesebre donde Cristo quiere nacer. Una buena confesión, por ejemplo, para empezar. Y después, un poquito más de oración. ¿Por qué no haces un reto de Adviento? De todos los días 15 minutos de oración, pero sí, pero de verdad. 15 minutos de oración, o leer la Biblia, o un libro espiritual, o el Evangelio. Que se note que estás en la línea del verdadero Adviento, no del falso Adviento. Obras de misericordia. Da un poquito más de tu tiempo, de tu atención, de tus capacidades. Atiende mejor a los de tu propia casa. Y cuida mucho los excesos. Trata de mortificar un poquito. La templanza nos viene muy bien. Un poquito de austeridad y recordar la pobreza de la primera Navidad y ver si realmente hay reflejo entre aquella primera Navidad y mi Navidad, porque a veces nada que ver. Un corazón bien dispuesto, un Adviento bien vivido, para que tu Navidad sea realmente un paso salvador de Cristo por tu vida y no simplemente un torbellino de mundo que al final acaba con tu alma más fría y más abajo. Vamos a pedir a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que es la reina del Adviento, la estrella del Adviento, que nos guíe, que nos tome de la mano, que nos meta en su corazón inmaculado y que nos enseñe cómo se vive una verdadera Navidad, una verdadera espera y un verdadero Adviento de quien realmente festeja, no simplemente así, al estilo del mundo, a lo exterior, sino en lo interior, en lo profundo. Empezamos el Adviento. Tenemos 4 semanas para hacer las cosas bien y queremos empezar desde ahora. Que el Señor que viene, que la Virgen nos enseñe a recibirlo, a acogerlo y a prepararnos. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera.
Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. A pocos días del nacimiento de Jesús aparece hoy la figura de San José, desposado con María, el esposo de María, el hombre más afortunado de la tierra, el hombre más feliz de la tierra. ¿Te imaginas qué sería sentir todos los días la mirada de los ojos misericordiosos de la Virgen? ¿Te imaginas qué sería sentir todos los días poder estar cerca del corazón inmaculado de la Virgen María? La criatura más bella, la criatura más perfecta, la criatura más santa. José está santificado por contacto, por la mirada virginal, purísima y amorosísima de la Virgen María. Sin duda, el hombre más afortunado de la tierra. Pero mira, aparecen aquí las dudas de San José. Las dudas de San José. Están desposados, el desposorio duraba prácticamente un año, comprometidos antes de convivir juntos. Y José se da cuenta que María está embarazada. La Virgen María, después de recibir la visita del arcángel San Gabriel, la anunciación y la encarnación del Verbo, sale corriendo a Ain Karem para ayudar a su prima Santa Isabel. Está con ella 3 meses y después regresa a Nazaret. Y al regresar, José se da cuenta por el vientre de María que ella está embarazada. Y entonces viene este episodio del alma de San José, que no sabía muy bien qué pensar. Aquí tenemos a San José pasando esta enorme prueba en su alma, pero están mal entendidas las llamadas dudas de San José. Algunos dicen que dudaba porque pensaba que la Virgen le había sido infiel, había estado con otro hombre y por eso estaba embarazada, pero nada que ver. Las dudas de San José no son por eso. Es que, esto lo dice Santo Tomás de Aquino, San Efrén, San Bernardo, era imposible, absolutamente imposible, conociendo bien a la Virgen María, que ella hubiera estado con otro hombre. Que José estuviera pensando eso era imposible. No era esa la duda de San José. Conociendo el corazón de la Virgen, la personalidad de María, eso era absolutamente imposible. Dicen que si le hubieran dicho a San José que las aguas del Jordán, en vez de bajar de la montaña, estaban subiendo a la montaña, lo hubiese creído más fácilmente que el hecho de que la Virgen hubiera estado con otro hombre. Era imposible, totalmente imposible. ¿Cuál era la duda de San José? José intuía que había una intervención de Dios en la criatura que estaba en el seno de María. No sabía muy bien, era un misterio para él. Pero lo que José quería entender era qué pasaba ahí. Y entonces el Espíritu Santo lo ilumina. Él intuía que eso era de Dios. Y entonces el ángel se le aparece y le dice: José, no temas recibir a María como tu esposa, porque como piensas, ahí hay una sección que se llama una sección preposicional en griego, que no ha sido reflejada en la traducción, en la que manejamos tú y yo. Hay unas preposiciones ahí que no han sido bien traducidas. El texto debería decir: José, no temas recibir a tu esposa, a María como tu esposa, porque como piensas, lo que hay en ella es del Espíritu Santo.
Y nada impide que tú le pongas el nombre de Jesús. O sea que la duda de San José era, esto es demasiado santo, yo no sé qué pinto aquí, me voy mejor. Por eso dice el texto, pensó dejarla en secreto. La duda de San José no era que la Virgen había sido infiel, sino ¿qué hago yo en esta historia tan santa? Mejor me retiro, mejor me voy. Y entonces interviene el ángel del Señor para decirle, como bien piensas, lo que hay en María es del Espíritu Santo. Y no hay obstáculo para que tú le pongas el nombre de Jesús. Y entonces José descansa. Y entonces José respira tranquilo. Bendito José. Esto me hace pensar en lo siguiente, una reflexión muy práctica para ti y para mí. A la hora de valorar las intenciones de los demás, que no las puedes conocer, datos que no conoces de la vida de los otros, sus motivaciones, por qué razón se comportan como se comportan, qué tienen en su corazón. La frase común, extendida, el dicho popular, piensa mal y acertarás. ¿Lo has escuchado alguna vez? Piensa mal y acertarás. José es justamente lo contrario. José es el hombre del piensa bien. Por favor, en lo que no sabes, en lo que no puedes saber, no caigas en el error de imaginar lo peor, de pensar lo peor. Te faltan datos de la otra persona, es cierto. Primero, ¿por qué buscas completar? Y segundo, ¿por qué siempre piensas en negativo y completas? No caigas en eso de piensa mal y acertarás. Yo le quiero hacer la guerra a esa frase. Piensa bien y te santificarás. Piensa bien y te santificarás. Es que lo peor de todo no es que piensas mal y tu cabeza está llena de amargura, sospechas, actitud de defensa y contraataque. Lo peor de todo es que lo dices, hablas, y entonces extiendes tu forma negativa de hablar y haces que la gente piense como tú. Piensa bien y te santificarás. San José es el hombre que pensó siempre bien. San José es el hombre que presuponía la buena intención, el buen obrar. San José es el hombre que guardaba silencio, que se callaba. ¿Te das cuenta que no hay ni una frase de San José en el Evangelio? Ni una. El hombre del silencio. Si no sé, mejor me callo. Guarda silencio en secreto. Piensa bien y se santifica. El hombre que esperaba a que Dios le diese la luz antes de actuar y antes de hablar. El hombre paciente que nunca se precipitó. Por eso tú, piensa bien y te santificarás. Trata de justificar siempre al otro, de ser comprensivo siempre con el otro, de ser misericordioso siempre con el otro, aunque te equivoques. Porque dices, tu padre, es que si pienso mal, acierto, y si pienso bien, me equivoco. ¡Equivócate! Pero te santificas. Yo no sé tú, yo prefiero equivocarme, pero quiero ser santo. Si tú quieres tener la razón, entonces quizá piensa mal y acertarás. Piensa bien y te santificarás. Yo prefiero equivocarme y ser santo. Piensa bien y te santificarás. Y si hablas, habla bonito de la gente, habla bien de la gente, porque luego cuesta mucho pegarle las plumas al pájaro que has desplumado. San José, el hombre que pensó siempre bien, el hombre que se santificó en el silencio. El Señor nos regala hoy la figura de San José. Bendito José, el hombre más afortunado de la tierra, que supo esperar siempre a que Dios le confirmase y le diese luz antes de precipitarse y tener malas ideas, malos pensamientos y tomar malas acciones. Que aprendamos de este varón justo, de este varón casto, de este varón prudente. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo.
Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, celebramos en este domingo la Epifanía del Señor, el Día de Reyes. Epifanía es una palabra muy rara, viene del griego que significa manifestación. Epifanía del Señor es la manifestación del Señor. ¿Qué significa eso? Que no solo al pueblo de Israel se le mostró, se le manifestó la gloria, el nacimiento de Cristo, sino a todos los pueblos de la tierra. Somos privilegiados porque también tú y yo estamos llamados a disfrutar de la salvación, del amor y de la vida eterna que nos trae Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Estos tres reyes magos representan a toda la humanidad, los extranjeros, los que no eran del pueblo de Israel, también llamados a acercarse a Dios, a gozar de Dios y a tener toda su misericordia y todo su amor. ¿Qué podemos aprender hoy de estos reyes magos? En primer lugar, buscar a Dios. Estos hombres eran buscadores de Dios. Me encanta imaginar estos hombres lejanos, muy lejanos. Posiblemente tenían todo: posesiones, dinero, casas, familia, amigos, pero no era suficiente. Algo en su corazón les decía: hay algo más. Eran unos inconformistas, estaban insatisfechos. Sabían que, lo de San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón siempre estará inquieto hasta que descanse en ti. Y aunque lo tenían todo, pero sentían un vacío en su corazón. Eso les hacía estar buscando señales en el cielo que les hablasen de Dios. ¿Y tú te conformas con lo de la tierra? ¿Te conformaste con lo que tienes? ¿O sientes en tu corazón una profunda insatisfacción que te dice todos los días: sí, está bien, qué bonito lo que tengo, pero no es suficiente? Estás hecho para más, estás hecho para Dios. Por eso, claro que sí, busca señales que te hablen de Dios, y busca y camina hasta que encuentres, hasta que abraces y tu corazón diga: ya estoy lleno. Estoy lleno porque estoy con Dios, porque ya llegué a donde está Dios. Sí, estos hombres eran unos inconformistas. Por eso, lo que le decía una religiosa a otra en una carta que le escribió: te deseo una profunda insatisfacción cada vez que trates de llenar tu corazón con algo que no es Dios. Te lo deseo. Una profunda insatisfacción en tu corazón cuando trates de llenar tu corazón con tierra, porque tu corazón no está hecho para tierra, está hecho para el cielo. Y estos hombres lo sabían y lo experimentaban. En segundo lugar, ¿cómo perseveraron estos hombres en esa búsqueda y en ese camino? Porque vieron surgir la estrella y caminaron tras la estrella. Y ¿sabes qué? No todos los días brillaba la estrella con el mismo resplandor. Igual que en ti y en mí, la estrella que es tu vocación, lo que Dios quiere de ti.
Y no todos los días sientes el mismo brillo, por ejemplo, en tu matrimonio. Hay días que no brilla la cosa, ¿sí o no? No brilla. Pero te comprometiste y tienes que seguir, y yo tengo que seguir, cada uno en nuestra vocación. Y aunque había días que la estrella no brillaba, ellos seguían en la dirección que habían visto que tenían que seguir. Porque hay días en los que la estrella se oculta y hay nubes y está oscuro y te desubicas y te desconciertas. Pero mira, tú prometiste y yo prometí estar fieles en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, ¿sí o no? Seguir, seguir y seguir, porque es tu vocación, porque es tu estrella, porque es lo que Dios quiere de ti. No te canses y sigue. Dice San Ignacio de Loyola, cuando haya desolación, no hagas mudanza. ¿Qué significa eso? Cuando la estrella no brille, no pienses en cambiar de camino, porque es lo primero que se te viene a la cabeza. Cuando la estrella no brilla, entonces quieres cambiar de camino. No cambies de camino. Sigue, persevera, sé constante. Ahí está la luz, ahí está la estrella, aunque hay días que la estrella no brilla. Perseverancia y constancia, porque lo hemos prometido, que vamos a estar ahí, en días buenos y en días malos también. Tercera cosa que aprendemos: llegaron y lo adoraron. Qué bonito esto. Qué importancia buscar la adoración. Lo encontraron, dice, en brazos de María. Siempre vas a encontrar a Jesús en los brazos de María. Nunca sin María, siempre con María. ¿Y qué hicieron? Se postraron ante Él, reconociendo: tú eres nuestro Señor y nuestro Dios, mi Creador, mi vida te pertenece, está en tus manos. Eso es postrarse y eso es adorar. ¿Y qué hicieron también? Dieron regalos. Le entregaron lo que tenían: oro, incienso y mirra. Y tú y yo, cuando adoramos, también tenemos que buscarlo en brazos de María. También nos tenemos que postrar reconociendo que Él es nuestro dueño y Señor. Y también tienes que regalarle. ¿Qué entregas cuando adoras? Dice el texto que se llenaron de inmensa alegría. Y es que sucede eso. Cuando tú entregas, cuando das de lo tuyo, el Señor nunca se deja ganar en generosidad. Siempre te va a multiplicar el 100 por 1. Te está diciendo hoy: ¿qué me entregas? Te lo voy a multiplicar. ¿Qué estás dispuesto a perder por mí? Te lo voy a multiplicar. Así siempre es Dios. Búscalo, adóralo y entrégale la vida. Entrégale el corazón. Que sepas que todo lo que pongas en sus manos, Él te lo va a recompensar con una inmensa alegría. Esa alegría que no puede dar la tierra, esa te la da Dios. Y en último lugar, dice el texto que después de adorarlo y entregarle sus dones, volvieron a sus lugares, pero por otro camino. Volvieron por otro camino. Está muy interesante esto. Nos hace entender que cambiaron. Regresaron a sus casas, a su vida, pero con otra forma de vida. Y es que cada encuentro con Jesús tendría que ser un cambio. Un cambio de costumbres, un cambio de actitud, un cambio en el que dejas ciertos caracteres malos, alejas tentaciones, te dejas de pecados y de vicios. Esos cambios, volver por otro camino. Que hoy esta Santa Misa sea un encuentro con Cristo cuando lo recibas, que lo adores, que le entregues y que vuelvas por otro camino, es decir, interiormente cambiado y transformado. Así sucede con cada encuentro con el Señor. Estos hombres volvieron vacíos de lo suyo, no se quedaron con nada, pero se llenaron de Dios. No tenían nada de lo que llevaban, pero se encontraron ahora llenos de Dios y de su presencia. Y podemos imaginar cómo les brillaban los ojos y cómo les brillaba el corazón después del encuentro con Cristo. Que la Virgen María nos haga hoy encontrarnos con Jesús en sus brazos, postrarnos ante Él, entregar nuestra vida y llenarnos de esa inmensa alegría que nos hace cambiar, porque no nos conformamos con esta tierra. No sé tú, yo no, porque tu corazón no está hecho para la tierra, está hecho para el cielo. Que así sea.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará, Farés a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14, desde David hasta la deportación de Babilonia es de 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. 17 de diciembre iniciamos la recta final del Adviento. Quedan 7 días para Navidad y aquí este Evangelio, entre este cúmulo de nombres, hay una gran noticia, una increíble noticia, y es que Dios se ha hecho hombre. Dios se ha hecho hombre. Ha tomado nuestra carne. El Dios amor, el Dios eterno, el Dios infinito, el Dios omnipotente ha decidido hacerse uno de nosotros, semejante a nosotros. Ha entrado totalmente en la historia. Es un nombre más, es un hombre más. La noticia más bella de todos los tiempos, sin duda alguna, el acontecimiento que dividió la historia en dos, el antes de Cristo y el después de Cristo, el año cero. Porque Dios, en un arrebato profundo de amor, quiso hacerse uno de nosotros. Lo hemos escuchado 1000 veces, pero no nos tenemos que dejar de asombrar de esto. Cuando uno está enamorado, hace locuras, a veces buenas, a veces malas, pero hace locuras, como que se te va la cabeza. Y Dios se enamoró tanto de su creación que quiso ser parte de ella. Se enamoró tanto de ti que quiso ser uno como tú. No se conformó con amarnos desde fuera, desde el cielo, desde el exterior, sino que quiso amarnos así, desde dentro. Mira la historia que me pasó una vez. Trabajaba en un colegio y en ese colegio la señorita que trabajaba en la recepción puso una pecera. Si ubicamos una pecera, esta es del tamaño de un balón, con un pececito de esos naranjas. Nadie se daba cuenta de ese pececito naranja, pero había un niño chiquito, como de 5 años, que yo lo vi desde el primer día que vio el pececito, como que se enamoró del pececito. Y se quedaba así pegado a la pecera todo el tiempo que podía. Cuando entraba en la mañanita, así se quedaba. Tocaba el timbre, se iba a clase. Todos los recreos, bajaba a ver al pececito, así se quedaba. Al final de las clases igual, otro rato delante del pececito. Estaba maravillado, no se movía, su atención fija. Le hablabas y te respondía, pero no dejaba de mirar al pececito. Y un día me dice: Padre, ¿le podemos pedir a Dios que me convierta en pez? Y yo le dije: a ver, Bruno, pues se llamaba Bruno. A ver, es que si pasa eso, porque él quería estar con el pez, quería convivir con el pez. Y le dije: mira, Bruno, es que si pasa eso, no vas a poder caminar,
no vas a poder hablar, no vas a poder jugar fútbol. Y dice, no, ni hablar. Mejor lo sigo viendo desde fuera. Mira, yo creo que algo así le pasó a Dios. Puedo imaginar a Dios viéndonos, viéndote, enamorándose tanto de ti y diciendo, ¿y si me hago uno de ellos? ¿Y si me hago como Él? Y diciendo, no, qué locura estoy diciendo, qué locura estoy diciendo. Y otra vez, ¿y si me hago uno de ellos? Para poder hablar con Él, para poder mirarlo a los ojos, sonreírle, abrazarlo, amarlo con un corazón como el suyo. ¿Y si me encarno? Y diría Dios, no, qué locura estoy diciendo. Pero era tanto el amor, presionaba tanto el amor en su corazón, y lo podía hacer, y lo hizo. Lo hizo. Se encarnó con una humanidad como la nuestra, haciendo un descenso y un abajamiento. Porque si tú te conviertes en pez, dejando tu humanidad, digamos que pierdes, 10 niveles de dignidad, de hombre a pez. Pero lo que ha hecho Dios, de Dios a hombre, son millones y millones y millones de niveles de dignidad. Por estar contigo, por abrazarte, por poderte ver con unos ojos humanos y amarte con un corazón humano. Esa es la encarnación. Bendita encarnación, bendito arrebato, bendita locura del amor de Dios. Yo no le dije esto a Bruno, pero lo pensé. ¿Qué tal que te haces pez? Te metes en la pecera con el pez que amaste y ese pez te olvida. Y ese pez te ignora. Y ese pez te da la espalda. Y ese pez te odia. Y ese pez te ataca. ¿Te imaginas perder tu humanidad por hacerte pez y que ese pez te odie? Eso le ha pasado a Dios. Eso le ha pasado a Dios. Ha perdido su dignidad, ha bajado del cielo a la tierra, lo ha dado todo y lo ignoramos, y lo odiamos, y lo atacamos, y lo pisoteamos. Esa es la encarnación. Y ese es el Adviento. La locura de amor de Dios que deja el cielo, se hace uno como nosotros para ser odiado, atacado y crucificado. Y no solamente de Dios a hombre, sino de hombre a pan. Porque está aquí en la Eucaristía e igualmente olvidado, pisoteado y profanado. La locura más grande que podrás ver de amor en toda la historia. El antes y el después. La encarnación. Y quiso Dios esperar a una mujer. Para hacer esta locura de amor, tuvo que esperar Dios a la Inmaculada. A una mujer bellísima y purísima. La esperó a ella para que le abriese las puertas del mundo, para que lo recibiese, lo acogiese y al menos ella lo pudiese amar bien. El hágase. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Bendito Dios, bendita María, bendito Adviento. ¿Lo vas a recibir o lo vas a ignorar?